Buenos días nuevamente, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a continuar con esta serie de estudios basada en un panorama bíblico de la primera carta a los Corintios. Estamos estudiando la serie con el título Lo que destruye una iglesia, en base a lo que dice 1 Corintios 3, 17. 1 Corintios 12, 1 dice la Biblia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces el apóstol Pablo está exhortando a un problema que estaba llevando a que la iglesia fuera destruida, y dentro de esas múltiples actitudes, problemas, pecados que habían en esa iglesia estaba la ignorancia. La ignorancia en cuanto a los dones espirituales que solamente puede tener una persona que ha nacido de nuevo, una persona que usa sus dones con el fin de la edificación de la iglesia. En 1 Corintios 3, 17 leemos: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo alude que el pecado que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto estaba destruyendo la iglesia. Y hermano, lo único que puede destruir una iglesia es el pecado. Es el pecado. Por supuesto, Satanás tienta al cristiano a pecar, y por supuesto el mundo atrae al cristiano a pecar. Pero cada cristiano de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que está sucediendo aquí entonces es entender que cuando un cristiano participa en la destrucción de la iglesia, en otras palabras, se está autodestruyendo. ¿Usted quiere destruirse? ¿Quiere destruir su matrimonio? ¿Quiere destruir su familia? Entonces ponga mucha atención a lo que seguimos estudiando aquí. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos bendiga a través del estudio de su palabra acerca de la ignorancia. Lo que destruye una iglesia, la ignorancia. Señor, ayúdanos por favor a entender la Biblia. Pido que tu Espíritu Santo siga haciendo ese milagro sobrenatural en la vida de los cristianos, y que por favor ayudes a cada hermano, Señor, a estar atento, a colaborar con el orden, a participar en la unidad del Espíritu, y poder todos experimentar una bendición personal y también una bendición colectiva, trayendo edificación a los creyentes y salvación, conversión en los pecadores, Señor. Permítenos ver esta obra especial que sin duda solamente lo haces tú, Señor, a través de tu presencia, de tu obra aplicada, tu obra de redención, por supuesto, en la vida de cada uno de nosotros. Señor, rogamos por este milagro en el corazón de cada uno. Quebranta la religiosidad, el pecado de nuestras vidas, quítalo, por favor, y permítenos, Señor, nosotros tener dominio propio para responder a estos principios. Sigue añadiendo a la iglesia los que van siendo salvos. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. En este tema sobre la ignorancia, el apóstol apunta a no ser ignorantes acerca de los dones espirituales. Y luego él usa la figura de un cuerpo en el capítulo 12, versículo 12 de nuestra carta a 1 Corintios. Dice que así como el cuerpo es uno, y él lleva a ilustrar que la iglesia es como ese cuerpo y que tiene muchos miembros, y lo lleva a que cada cristiano genuino es un miembro que ha sido unido vitalmente a ese cuerpo, ha sido dotado con un don, ha sido de alguna manera dado un poder especial para que él pueda funcionar dentro de esa uniformidad en la iglesia, y al mismo tiempo existir no solamente esa unidad que hay en el cuerpo, sino entender que hay
múltiples miembros con múltiples funciones. Y él dice aquí, en el versículo 12, tienen muchos miembros, y añade, pero está en la lectura, pero todos los miembros del cuerpo, otra vez la palabra miembros del cuerpo, siendo ¿cuántos? Muchos. La iglesia de Cristo tiene muchos miembros, y esos miembros, dice, son un solo cuerpo, una iglesia, así también Cristo. Entonces, es evidente que alguien que ha nacido de nuevo se conozca, se diferencie entre los que no son miembros del cuerpo a través, hermanos, de una función, de una espiritualidad, de una preocupación unos con otros. Entonces, la Biblia nos deja saber claramente acerca de ese cuerpo que es la iglesia, y no podemos ignorarlo. No podemos ignorar la realidad de la salvación. No podemos ignorar los beneficios de la salvación y las responsabilidades de la salvación en lo que Dios ha puesto a cada uno de nosotros. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno, es decir, a cada persona que ha nacido de nuevo, les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuál es ese provecho? Por supuesto que ese provecho debe estar vinculado con la edificación de la iglesia. Y ahí es donde cada cristiano genuino responde humildemente y puede decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga dentro de ese cuerpo? Un miembro efectivo, un miembro real del cuerpo de Cristo, no va a permanecer ocioso, como dice 2 de Pedro capítulo 1, porque la membresía, la vida eterna, produce acción. Una acción que conlleva, por supuesto, a la santidad, pero también a una vida de servicio en la iglesia. Y aquí ingresa un tema, el tema que estamos tratando, y es acerca de la membresía. La iglesia está puesta en este mundo con un propósito esencial: mostrar a las naciones la gloria de Dios. Y una persona que no haya nacido de nuevo no puede mostrar la gloria de Dios, no puede compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, por cuanto él todavía vive en tinieblas. Él puede aparentar cierto tipo de cosas, pero naturalmente no pertenece a ese cuerpo, y él debe ser incluido solamente con el milagro de lo que la Biblia llama la salvación, la inclusión al cuerpo. Eso es lo que atiende en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, y ahí lo aplica esta verdad espiritual, esta analogía que Pablo trae del cuerpo y lo aplica a la iglesia. Y él dice: porque por un solo espíritu, el precioso y dulce Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, hace posible que un individuo pecador como usted y como yo seamos redimidos, salvados, trasladados de las canteras del mundo, de las garras y de la posesión de Satanás, de una vida llena de pecado, de maldad, y nos traslada al reino de su amado Hijo, y nos pone allí en lo que la Biblia llama aquí un bautismo, una inclusión en un cuerpo. Y queridos hermanos, ese cuerpo se llama la iglesia. La iglesia. Todos son bienvenidos a la reunión en este lugar, pero solamente son incluidos a la iglesia aquellos que han nacido de nuevo. Y es que ese nacimiento de nuevo no lo puede procurar un ser humano, no lo puede inclusive crear o fabricar desde el seno humano material terrenal. Eso es, dice la Biblia, que es concedido por Dios. En Juan 1:13 dice que somos engendrados no de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino por Dios. Por Dios. Es un engendramiento. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como decíamos ahorita, hablábamos con un hermano, el Hijo de Dios se conoce fácilmente. Hermanos, disfruta la vida cristiana. Disfruta el estudio de la Biblia. Disfruta estar en la casa de Dios. Disfruta de edificar, crecer. Se entristece cuando la iglesia está siendo destruida, principalmente por el pecado. Y eso es evidente. Entonces, 1 Pedro 2:9 es un texto que un privilegio, una posición, una bendición que
era atribuido en el Antiguo Testamento ¿a quién? Bueno, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel perdió el privilegio de ser el portador, de llevar el mensaje de la gloria de Dios a las naciones. Fracasaron ellos y Dios le concedió ese privilegio a un pueblo que no era pueblo. Ese pueblo ahora se llama la iglesia. Y dice ahora, aplicando esa verdad que viene de Deuteronomio 7:6 a la iglesia, y Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, o sea, selectos, real sacerdocio, no como el sacerdocio que había en el Antiguo Testamento, un sacerdocio que era por los levitas, pero ahora Él nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de su nombre, dice la Biblia. Ahora usted es un sacerdote que presenta ofrendas, sacrificios a Dios, etcétera. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, por supuesto, Él lo compró con su sangre. Adquirido por Él. Ese pueblo, esa iglesia no es comprada por un hombre, no le pertenece a ninguna denominación, a ninguna empresa, le pertenece a Dios por cuanto Él pagó su precio. Adquirido por Dios, ¿para qué? Es el propósito de esta iglesia. Es el propósito de una iglesia, no es para hacerlo sentir a usted cómodo. No. La iglesia no está para que usted empiece a decir yo opino esto, aquí nadie opina, solo Dios habla a través de la Biblia y punto. Alguien no se une a una iglesia, alguien se somete a una iglesia. Si usted quiere unirse a algo donde usted quiera satisfacer su carne, su pecado, únase al club de los lagartos. Es un club de allá del norte donde están todos los adinerados. Ella hace lo que se le da la gana. Aquí no. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia de Cristo. Si usted quiere hacer deporte, joven, únase a una liga de fútbol y vaya. Pero aquí no. ¿Ah? Estamos aquí ¿para qué? Dice la Biblia. Para anunciar las virtudes, no de un pastor, no de una familia, no de un predicador, sino de Cristo. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y es un privilegio serlo. Y no vamos, hermanos, a mostrar a las naciones esa gloria. No vamos a anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz con una membresía de inconversos. No se puede. Vitalmente no sale. Cuando vemos y todos son bienvenidos a la reunión, pero a la membresía de la iglesia ingresan por nacimiento nuevo, por engendramiento, por el milagro de Dios. Aquí no se hace exclusión. Si usted ha nacido de nuevo, bienvenido. Y tenemos que usar algunas pruebas, como dice 1 Juan 4:1, probad, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces Dios nos manda a probar su genuina salvación. Sí, mis hermanos. Como usted también prueba que esta iglesia sea una iglesia conforme a los parámetros de Dios, y que el hombre que Dios ha puesto aquí como pastor cumple los requisitos esenciales bíblicos para ser un pastor. Y usted también está en todo su derecho de probar los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, precisamente. Falsos cristianos ahí. Entonces no vamos a poder anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz si no hay esa regeneración, si no hay esa salvación. Por eso luchamos, trabajamos, dice Pablo, sufrimos oprobios porque esperamos en el Salvador de los hombres. Por eso predicamos el Evangelio, explicamos el Evangelio, explicamos la doctrina, el Evangelio para que la gente se convierta, y la doctrina para que el convertido madure, crezca y pueda cumplir esta función de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Una iglesia que predica el Evangelio, que exalta a Cristo. Versículo 10 de 1 de Pedro 2. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Y mire qué bendición, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, si llevamos esto al plano donde estamos estudiando y continuar con esta enseñanza acerca de la ignorancia con respecto a los dones, a la membresía, esto lo podemos hacer no solamente fijando nuestros ojos en el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio siempre. El Evangelio. ¿Qué produce conversión? El Evangelio. ¿Qué produce una vida santa? Recordar lo que el Evangelio produce.
Siempre. El evangelio, no más. ¿Sí? Y confiando en Él para salvación. Amándonos unos a otros con la misma santidad de Dios, con su unidad, con su amor. Ahora, cuando vemos este concepto de lo que es una iglesia, ¿para qué es una iglesia? Yo le pregunto, ¿qué concepto usted tiene de la iglesia? Algunos piensan de una manera consumista y mundana, antibíblica, mediocre, ignorante. Ven la iglesia como una empresa, ven la iglesia como un negocio, ven al pastor como un gerente, ven al pastor como un relacionista público que tiene que caerle bien a todo el mundo, y ningún predicador en la Biblia le cayó bien al mundo. El predicador en la Biblia le cayó bien a Dios y a los que son salvos. El inconverso siempre va a odiar al predicador. ¿No ve que estamos predicando un mensaje en contra del pecado? Oh, ellos piensan que el pastor es un relacionista público y que tiene que cuidarse sobremanera de su aspecto externo, más que el predicador tiene que cuidarse sobre todo de su vida santa. Algunos ven la iglesia, ven a los creyentes como clientes, que si no le gusta, yo voy y le ruego para que no se vaya de la iglesia, porque voy a perder un cliente. Eso es incorrecto. Usted no es un cliente, usted es un hijo de Dios que viene a someterse a la paternidad de un Dios santo. Y si no llena mis expectativas ese lugar, si no me gusta la iglesia, entonces busco otra. Si no hay promociones o cosas que me ofrecen, si en su inventario, en su catálogo de productos no llena mi expectativa, entonces me voy. Eso no es bíblico. Eso no es una iglesia. Eso es una plaza de mercado, un centro comercial. Y el Señor sacó a los comerciantes con un rejo y han convertido mi casa en una mercadería. No, la iglesia no es una mercadería. La iglesia es una embajada del cielo. La iglesia es un rebaño y usted y yo somos ovejas. La iglesia es una vid y usted y yo somos los pámpanos. La mayoría de la gente en la sociedad occidental engloba las iglesias en una misma categoría de clubes de fútbol, de asociaciones benéficas, y piensan que la iglesia es otra asociación de voluntarios. Miran aquí a la iglesia y dicen: tengo hambre. Y yo le digo: ¿dónde ve el letrero de restaurante? ¿Dónde ve el letrero? Eso no es una iglesia. Por supuesto que la iglesia está para ayudar a la gente que realmente necesita, pero no hay un montón de vagos que quieren estar viviendo de los demás. No, señor. La iglesia dice que tenemos que hacer bien al que es debido en Proverbios capítulo 3. No a cualquier vago, degenerado, que no trabaja. No. Otros piensan, hermanos, que la iglesia es un lugar de beneficencia donde viene. No, hermano, la iglesia no es para eso. La iglesia es para, hermanos, exaltar el nombre del Señor. La iglesia es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y por supuesto, dentro de eso también está ayudar a la gente, pero la primera ayuda y la más importante, la ayuda espiritual. Otros prefieren considerar a la iglesia como un proveedor de servicios. Como un mecánico repara un carro, entonces allí viene en la iglesia a reparar mi alma. O algunos piensan que es como una gasolinera que vende productos para un carro, y que entonces la iglesia es una gasolinera que llena mi depósito espiritual. Y algunos vienen y se llenan tanto que no vuelven sino hasta dentro de un mes. Eso no es una iglesia. Eso no es una iglesia. ¿Es la iglesia realmente un club? ¿O un club de servicios que existe por el permiso del gobierno? ¿Es eso, hermanos? No. La iglesia local no es un club para cristianos, no. La iglesia no es una asociación benéfica donde la membresía es opcional, no. No es un grupo abierto de personas que comparten un interés en asuntos religiosos donde vengo y hago mis amiguis. Aunque debe haber compañerismo, aunque debe haber comunión unos con otros, siempre la comunión va por el evangelio. La Biblia advierte que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia advierte que no se conformen a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Qué bendición si usted ha nacido de nuevo. Bienvenido a la membresía de esta iglesia. Pero es que usted quiere traer al mundo aquí y no se puede. Aquí es un lugar donde Cristo dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Usted no puede traer esas prácticas mundanas, paganas a la iglesia. Siempre va a haber un rechazo, siempre va a haber una oposición a través de la palabra de Dios. Y ahí va a chocar. Y si usted es cristiano, se somete. Y si usted no es cristiano, se rebeldiza. Y ahí es donde aplica una iglesia de membresía regenerada. Y ahí no somos nosotros realmente, sino es su reacción a la palabra de Dios la que nos dará motivos para no poderle aceptar la membresía. Es su reacción a la palabra de Dios, es su reacción al orden, es su reacción a la santidad, es su reacción a los principios, fundamentos de la palabra de Dios. Lo que nos hace ver es que Cristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Es que es sencillo este tema, hermanos. No podemos ignorar, porque la ignorancia, ¿qué hace? Destruye una iglesia. La iglesia no es un proveedor de servicios donde el cliente tiene toda la autoridad. No, eso no es la iglesia. Eso es allá afuera, cuando usted va a tomar un café o se toma una sopa y le sale un pelo y usted tiene el derecho de reclamar. Aquí no. Porque la comida que usted recibe aquí es una comida pura, es santa, es provechosa para nuestro alma, es la Biblia. Aquí no es si usted le gustó o no le gustó. Aquí se sirve como Dios quiere que se sirva. Y es por eso es irónico que llamemos al culto de la iglesia servicio. Esto no es un servicio, es un culto. Servicio allá afuera. Al contrario, usted viene a servir a Dios, al Dios de los cielos. Es como si estuviéramos diciendo a la gente: llegue a las 9:30, tenemos servicio de parqueadero y arreglamos tu alma en 60 minutos. Ven y te haremos bien. No, hermano, eso no es la iglesia, hermano. En una época en que el compromiso es muy raro, no quieren adquirir compromiso. Es interesante ver cómo 1 Corintios 12 presenta a la iglesia como un cuerpo. La iglesia como un cuerpo. Y Cristo su cabeza. Y luego lleva a la analogía, y el apóstol Pablo nos lleva nuevamente a podernos enseñar un poco más acerca de este tema tan importante de la membresía, y nos lleva a Efesios capítulo 5. Y él dice aquí en el versículo 32, que es el versículo ancla de este pasaje, Efesios 5:32, donde dice: grande es este misterio. ¿De qué está hablando el apóstol? De la relación entre un casado y una casada en un matrimonio. Amén, hermanos, un matrimonio. Pero ese matrimonio es el resultado de mirar la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Lo que dice aquí: grande es este misterio, mas yo digo esto. O sea, ¿qué es esto? La relación de un matrimonio respecto de Cristo y de la iglesia. No es que la relación de Cristo y de la iglesia vengan de la figura o de la realidad del matrimonio, sino al contrario. Es el matrimonio que viene de la figura de la relación de Cristo con su iglesia. Por eso es que el cristiano no debe creer ni aceptar el divorcio. Porque pensar que hay divorcio es pensar que la salvación se pierde. Porque si la relación que yo tengo con Cristo es eterna, y exactamente lo es, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces pensar en el divorcio es pensar que la vinculación eterna en la salvación se rompe en algún momento, y eso es una herejía impresionante. Y seguimos con esto. Y él hace algo bien hermoso aquí, versículo 30. Ahora somos miembros ¿de qué? De su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Wow, esto es una figura preciosa. Subraya la palabra miembro. Un miembro por regeneración. Entonces trae la figura del matrimonio. Y mirando el matrimonio dice: honrosos sean todos el ¿qué? El matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Es un pacto entre dos personas. ¿Qué es la relación entre Cristo y la iglesia? Es lo mismo.
¿Entiende el pacto? Defina eso. En una época en que el compromiso es un raro producto, no debería sorprendernos que tantos creyentes ignorantes conviertan la membresía en una prioridad tan baja. Y él lo trae desde la vinculación del matrimonio. ¿Cuántos son casados aquí? ¿Cuántos saben que el vivir sin ser casados es fornicación? Él nos hizo miembros de su carne y de sus huesos. Entonces, cuando lo aplicamos al matrimonio, la carne es el disfrute de una vida marital, pero los huesos es su estructura, es el compromiso en el matrimonio. A muchos no le gusta la carne de su esposa, pero ¿qué si la viéramos sin sus huesos? Los huesos no se ven, pero están ahí y hacen que su carne se vea bella. Pero muchos quieren beneficiarse de la carne en la iglesia, beneficiarse de todo lo que se ve aquí, lo que se recibe, pero no quieren el esqueleto, no quieren los huesos del compromiso en una membresía. Tristemente, no es poco común que los cristianos vayan de una iglesia a otra sin someterse a la amorosa supervisión de los pastores y sin comprometerse jamás con un grupo de hermanos creyentes. Descuidar, hermanos, o rechazar el unirse a una iglesia como miembro formal. Esta semana tuvimos un matrimonio formal. Y hermano, ¿y sabe qué refleja esto? Sin embargo, que no se ha comprendido bien la responsabilidad del creyente con el cuerpo de Cristo. Que si su hijo le dice, papá, tan muchacha, creo que estoy orando por ella, ¿me respalda porque yo pueda empezar algo con ella? Sí, hijo, me parece la voluntad de Dios. Ok, mañana me voy a vivir con ella. Aterrado. ¿Y por qué si quiere estar en la iglesia sin ningún compromiso? Porque la misma relación que estamos trayendo. Es lo que Pablo está diciendo en Efesios capítulo 5. Cristianos van de un lado a otro sin comprometerse. Hermano, sin embargo, no se ha comprendido bien la responsabilidad del creyente con el cuerpo de Cristo, trayendo de la responsabilidad que tiene un esposo con la esposa, si hay responsabilidad o no, o la esposa con el esposo. También, hermanos, esta persona que no quiere entender el tema de la membresía, de un compromiso, no solamente carne, el disfrute de la iglesia, sino también el esqueleto o los huesos, el compromiso, también corta a esa persona de las muchas bendiciones y muchas oportunidades que fluyen dentro de este compromiso. Es fundamental que cada cristiano entienda lo que es la membresía. Por eso 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y un cuerpo tiene huesos y un cuerpo tiene carne, como lo anuncia Pablo en Efesios 5:30. Es fundamental que cada cristiano entienda lo que es la membresía de la iglesia y por qué es importante. Entender esto es entender o usted rechazar, minimizar el tema de la membresía, que es un compromiso que adquiere un creyente con una iglesia local. Ignorarlo es ignorar la importancia del matrimonio, del pacto, del compromiso en un altar frente a un ministro. Es ignorarlo y rechazarlo también. ¿Cierto que usted no rechaza eso? ¿Cierto que es importante el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios? ¿Cierto que sí? ¿Y por qué si es importante eso, no es importante la membresía de una iglesia? Si conlleva al mismo pensamiento. La definición de esto, que cuando un individuo es salvo, se convierte en un miembro del cuerpo de Cristo, lo dice en 1 Corintios 12:13. Y al estar unido a Cristo, al estar unido a Cristo,
inmediatamente está unido ¿a qué? A su cuerpo. Rechazar la membresía de una iglesia, en otras palabras, sería también rechazar a Cristo, por cuanto Él es su cabeza, Él es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, teológicamente está claramente expuesto en la palabra de Dios. Es por tanto que toda persona califica toda persona que ha nacido de nuevo califica para convertirse en un miembro de la expresión local de dicho cuerpo. Convertirse en un miembro de una iglesia es comprometerse con un cuerpo identificable, local, de creyentes, que se ha unido para unos propósitos específicos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Muchos vienen con ese concepto incorrecto: ya llegué a la iglesia, límpienme, sírvanme, háganme. No, eso es cuando usted llega a un restaurante, pero la iglesia no. Cuando usted está venido, se ha unido, hay un propósito específico y divinamente ordenado. Y estos propósitos incluyen recibir instrucción de la Biblia. 1 Timoteo 4:13. Entre esos propósitos incluye recibir instrucción de la palabra de Dios. Aceptar, recibir, asimilar, responder humildemente a los principios divinos. Primero a Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ¿qué le dice Pablo? Que se ocupe en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. En 2 Timoteo 4:2 le dice al mismo Timoteo que predique la palabra. ¿A quién, hermano? ¿A quién? En este contexto, a una iglesia en Éfeso, que prediquen, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende. Escuche, reprende, redarguye, hágalos entender que están mal. Use la Biblia, preséntese a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Para qué? Por supuesto que es para el beneficio suyo, hermano, para el beneficio mío, hermano, para el beneficio de su matrimonio. O cuénteme cómo le vaya afuera sin Cristo. Cuénteme. Divorcios sin fin, enfermedades, tragedias. Y en esto quiero hacer una ilustración. Yo como pastor me encuentro en un supermercado y me encuentro nombres que no sean específicos para que no haya una ofensa. Está ahí Tom, y por este lado me encuentro el hermano Tom, y por este cuento está el hermano Lucas. Los dos han nacido de nuevo. Yo soy pastor. Los dos son cristianos. Tom pertenece a la membresía donde yo pastoreo, y Lucas pertenece a la membresía de otra iglesia. Son salvos. A ver, en la ilustración son salvos. Si no se tiene un concepto claro de la membresía, mi relación con ellos no tiene ninguna diferencia. Pero si entendemos el tema de la membresía y el propósito de la iglesia, habrá una diferencia. A Lucas lo saludaré muy amable, a Tom de la misma manera. Pero la diferencia que hay es que yo no puedo aplicar disciplina a Lucas, pero sí a Tom. Pero si usted no lo entiende, es lo mismo que es el concepto o la realidad experimentar de todo verdadero cristiano en ver su iglesia y su pastor como ver a su esposa. Entonces yo voy al supermercado, la misma historia, y veo a mi hermosa y preciosa esposa Sadi, y veo a la hermana Patito, feo. Ahí está. ¿Son hermanas? ¿Sí o no? ¿Son salvas? Entonces yo tengo la misma confianza con Patito o con Sadi. ¿Qué marcó la diferencia? Mi compromiso es matrimonio. Esa es la gran diferencia. Yo no puedo nada saludarla, hermana, Dios le bendiga.
que con mi esposa darle un tremendo besote y decirle, amor, te amo. ¿Estamos? Es la misma situación de la membresía. Usted firmó un compromiso en una notaría que iba a ser fiel a ella. Luego, si usted se casó de una manera eclesiástica también, hay un documento firmado, un compromiso, unos pactos, unos votos claros que usted firmó. Ella es mi esposa, voy a estar con ella hasta la muerte, en las buenas, en las malas, salud, enfermedad. ¿Recuerda? Eso es un pacto, es un compromiso. Si eso lo hace tan importante, ¿por qué no es tan importante en la iglesia? Explíquemelo a la luz de la palabra de Dios. Porque hay ignorancia, o hay rebeldía y rechazo a esta doctrina tan clara y fundamental en las Escrituras, porque lo trae de una figura tan clara en Efesios 5, refiriéndose a la relación que hay de Cristo con su iglesia y la relación de un esposo y una esposa. ¿Sí lo ve claro? Entonces, dentro de esos propósitos del ser miembro, hay un propósito de recibir palabra de Dios. También servirnos unos a otros. Yo sirvo a mi esposa, ¿usted sirve a su esposa sirve a usted? En ese compromiso, los miembros de una iglesia nos servimos unos a otros. Romanos 13, Romanos capítulo 13, Romanos 12, versículo 3. Pero digo, pues, estamos hablando de la ignorancia acerca de los dones, acerca de la membresía. Romanos 12, 13. Si alguien no ha nacido de nuevo, ¿podrá servir para edificación de la iglesia? Respóndame la pregunta. ¿Por qué? Ay, es que esa iglesia, ¿por qué? No tiene la capacitación del Espíritu Santo para suplir una necesidad espiritual. ¿Entiende por qué cuando hay un incrédulo sirviendo en la iglesia de Cristo, que es espiritual, pelea, riñe, siempre está produciendo problemas, desorden, rebeldía, gritos, peleas? No va a funcionar. Él funciona de donde es. Pastor, ¿y por qué en la empresa donde yo trabajo todo está bien? Porque la empresa no es un ente espiritual. Es una organización, pero no es un organismo. La iglesia, aunque es organizada, es un organismo vivo por cuanto tiene la vida de Dios. Por eso una persona puede ser profesional en sus asuntos y aún venir aquí a la iglesia, prestar sus servicios de profesional y destruir la iglesia, porque no tiene esa capacitación dada ¿por quién? ¿Por el SENA? No, por el Espíritu Santo en la salvación. Wow, qué bendición, hermano, llegar hasta aquí, que sinceramente como predicador es un reto, pero dependemos del Espíritu Santo. Romanos 12:3 dice, digo pues, ¿por la qué? Por la gracia, por supuesto, el tema de los jueves, que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Entre vosotros, ¿quién es eso vosotros? La iglesia. Que no tenga más alto concepto de sí del que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, es decir, con dominio propio. Pensar antes de hablar, actuar, pensar antes de hablar, de actuar, es cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Una evidencia de su conversión es su función dentro del cuerpo. Déjame hacerle una pregunta y escríbala ahí. ¿Cuál es su función? Si la respuesta es ninguna, examine su conversión. Simplemente es un religioso más, un accesorio. Y no me saca con el cuento que lo estoy ofendiendo, estoy enseñando la Biblia. ¿Cuál es su función? Dice aquí la palabra de Dios. ¿Cuál es su función? Dice en el versículo número 5, así nosotros siendo ¿cuántos? Somos un cuerpo en Cristo, trae la misma idea, la misma figura de 1 Corintios 12, y todos miembros los unos, otra vez, de los otros. Entonces hay una responsabilidad de servirnos, edificarnos unos a otros. Es que este hermano, en lugar de edificarme, me desanima con su chismerío, con su promiscuidad, con su pecado. Ese no es miembro, hermano.
La evidencia de un miembro es que produce edificación principalmente, o por lo menos ese es su deseo. Ese es su afecto principal. Por supuesto, tenemos una carne que no ha sido redimida y vamos a estar batallando con el pecado, pero generalmente el deseo de un miembro genuino es que edificar, que la iglesia avance, que otros se añadan, ¿sí o no? Consejería, exhortación, servicio. Hago esto para que alguien más sea salvo. Hago esto para la gloria de Cristo. Hago esto para la edificación de mi iglesia que pertenezco. Como usted se preocupa porque su matrimonio funcione y sus hijos crezcan en un ambiente espiritual donde usted pueda criar a hijos en el temor de Dios, donde pueda no provocarlos a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, y eso en un contexto del hogar, se aplica también en la casa de Dios, porque somos hermanos, hijos de un Padre, y queremos criarnos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso alguien que usted vea que constantemente tiene un patrón de vida que refleja una rebeldía hacia la Biblia, hacia lo predicado, hacia lo enseñado, préndase la alarma que tenemos que orar por la salvación de ese individuo. No sacarlo a patadas, sino orar por la salvación de ese individuo. Ahora entienden la actitud, la predicación y el pastorado. Es que yo no estoy aquí para tener seguidores. Yo estoy aquí para que usted siga a Cristo. Y como dijo Pablo, aunque amándoos más, he amado menos, necesitamos entender la verdad. En el versículo número 6 de Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y ese es el don que estoy usando esta mañana. O si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. No me diga que usted ha nacido de nuevo por cuando usted no está usando alguno de estos dones para la edificación de la iglesia. Hoy necesita suplicar a Dios por su salvación genuina, para que el Señor, según 1 Corintios 2:7, le dé el Espíritu Santo para provecho. Para provecho. Y me trae a la mente una reflexión que hizo el pastor. ¿Es usted de provecho para la iglesia? ¿Es de provecho? Cuando las familias piensan en usted, ¿en quién piensan? Oh, es un hombre que ora por mí. Es una familia que me ha servido mucho a mí, a mi crecimiento. O cuando alguien piensa en usted, cuando Dios piensa en usted, dice: no, este hombre no ha sido de provecho. Siempre ha sido problemas en la iglesia, divisiones, mal genio, irritación, no da ofrendas, no gana almas. Me está echando. No, hermano, estoy orando porque usted reconozca su realidad espiritual y se acerque a Dios para que supla su necesidad eventual. ¿Cuál es? Si es salvación, ruegue por ella porque va a morir y va a ir al infierno. O si es consagración, suplica a Dios que le ayude a entender estos conceptos, que deje de pelear con un predicador que lo único que quiere es que Dios sea glorificado, que las almas sean salvas y que la iglesia sea edificada. Y dice aquí la Biblia, versículo 7, versículo 8, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad. Usted debe apuntar, encerrar hoy con un círculo en qué don está usted. Tiene que hacerlo, de lo contrario debe preocuparse inmensamente por la realidad espiritual suya. Dice: el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría, y el amor sea sin fingimiento. Y sigue hablando acerca de la necesidad de servirnos unos a otros. 1 Pedro 4:10 es bien claro cómo el apóstol Pedro se preocupa de esta misma situación en la iglesia, y volviendo a repetir lo que Pablo ya había dicho, y él lo dice en 1 Pedro 4:10, que cada uno, o sea, cada cristiano genuino, según el don que ha recibido, ministre, la palabra diaconeo, estar bajo el servicio de otra persona. Si usted va a ver personas siempre en la iglesia, hermanos, nuestro deseo no es que se vayan, nuestra esperanza es que algún día ellos se puedan convertir a Cristo, puedan salir de su pecado, de su maldad, y puedan adquirir ese compromiso
como miembros de la iglesia con el fin de edificar una iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno según el don que ha recibido, ministro ¿a quién? A los otros. No es para nosotros, no es para quedarnos, no es para sacar un provecho personal, sino para lo que estamos hablando, edificar la iglesia, por supuesto. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra administrador es mayordomo, o tiene que ver con una casa, y por supuesto la casa de Dios. Versículo 11, si alguno habla o tiene el don de hablar, hable conforme a ¿qué? Hay un límite, hay una regulación, y esa regulación, ese límite es la Biblia, la palabra de Dios. Y dice, si alguno ministra, es decir, servicio, si usted hace algo en la cuna, en la escuela dominical, en las rutas, en alguna área de servicio, la palabra ministro es diaconeo también, servidor, ministrar, conforme al poder que Dios da. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos el poder de Dios. Dice, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y es el final de todo aquí, es el enfoque de todo. A quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Claro, concluimos esta sección, que también no solamente una persona que se une a la iglesia, se une para propósitos específicos, para situaciones divinamente ordenadas, y en esos propósitos incluye ¿qué? Recibir instrucción de la palabra de Dios, reprender, rearguir. No, es que a mí nadie en mi vida me ha dicho qué hacer. Pues qué pena, si usted es salvo, usted va a querer que alguien le diga lo que tiene que hacer. Una evidencia de un inconverso es la rebeldía, la desobediencia. La Biblia compara a un inconverso como hijo de desobediencia, pero compara a un cristiano, 1 Pedro 1, como hijos obedientes. Esa es la diferencia. Claro, aquí es una iglesia, oramos para que en su perfecta voluntad y poder usted pueda experimentar ese privilegio de nacer de nuevo. Y por supuesto, Hechos capítulo 2, participar de las ordenanzas. Hechos 2, dice la palabra de Dios en el versículo 38, después de que ellos fueron salvos, dice la palabra de Dios, Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Él, claro está, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Él lo dijo en Mateo 28, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está el milagro, ese don del Espíritu Santo, para que sea miembro. Él lo incluye al cuerpo, le da un don, y ahora Él va a empezar a servir en algo. ¿Para qué? Para edificación. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ellos se convierten, y en el versículo 41, así que, o sea, por causa de lo anterior, algunos recibieron su palabra y fueron bautizados. Y escuche esto, se añadieron 3,000. ¿Por qué 3,000? Y empiezan ellos a contarlos, 1, 2, 3, se añadieron sus nombres ahí, Pedro, Pablo, Tomás, Raquel, no sé quién, 3,000. ¿Se añadieron a qué, hermano? A una iglesia representativa. Y ellos, dicen en el versículo 42, ellos no hacían lo que querían, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No tenían su propia doctrina, no, una doctrina neotestamentaria o testamentaria. En la comunión unos con otros, no estaban los solitarios, los llaneros solitarios, no. Ellos estaban unidos en comunión, común unión, y también participaban en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí estaban ellos. Ellos proclamaban el evangelio según el mandato de Mateo 28, 18 al 20. Y además, cuando alguien se convierte en un miembro de una iglesia, se somete al cuidado, se somete a la autoridad de los ancianos o pastores bíblicamente cualificados, a quienes Dios ha colocado en esa asamblea. Leemos aquí en Hechos capítulo 20, Hechos 20, en el versículo número 28,
Por tanto, mirad, él le exhorta a estos pastores que estaban en Éfeso. Por tanto, mirad por todo el rebaño. ¿Por quién? ¿Por todos los que asisten a la iglesia? No, por todo el rebaño. Rebaño habla de ovejas. Y ovejas tienen características claras. Y dice, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por los obispos. Por ejemplo, si hay una persona aquí que dice, yo no creo que ese señor que está allá al frente lo haya puesto el Espíritu Santo. Bueno, si usted no cree eso, debe urgentemente buscar una iglesia donde usted confíe que Dios haya puesto a ese pastor como obispo de esa iglesia y someterse a él. Porque mientras que usted sigue pensando y divagando en su mente que si es, que si no es, jamás su merced va a recibir crecimiento espiritual. Y va a estar ahí, o a menos de que usted reconozca que Dios ha puesto a ese hombre ahí y decida someterse, según dice Hebreos 13:17, y lo mismo usted podrá escoger su pastor, según Hebreos 13:7, examinando su conducta, imitando su fe, porque la espada es de dos filos, es hacia allá y hacia acá. Nosotros nos guardamos el derecho de admisión, porque yo no voy a dar cuenta por todos, y ustedes también se reservan el derecho de ingresar. Y ustedes pueden escoger, si ustedes ven que esta iglesia es una iglesia que cumple con los principios fundamentales de la palabra de Dios y que pueden ser de bendición para su vida espiritual, así no le gusten muchas cosas, pero si están en la Biblia, debería considerar que le va a servir para su vida y para el futuro de la salvación de su familia en general, sus hijos y demás. Pero no solamente querer la carne, sino los huesos también. No solo el disfrute, sino el compromiso. Entonces, dice aquí que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La base bíblica, aunque las escrituras expresan claramente el tema de la membresía, el tema de la membresía es fundamental a una iglesia local. Y el fundamento bíblico para la membresía de la iglesia impregna, por supuesto, el Nuevo Testamento. Y en esta base formulo una proposición. Y vamos a ver 4 principios que, por supuesto, lo estaremos viendo a partir de la próxima clase. Si el Señor viene, pues algún hermano puede tomar la clase, el que quiera. Pero los demás vamos a estar en el cielo, amén, hermanos. Y vamos a estar hablando el ejemplo de membresía en la primera iglesia del libro de los Hechos. Número 2, la existencia del gobierno de la iglesia. Número 3, el ejercicio de la disciplina de la iglesia. Y número 4, la exhortación para la edificación mutua. Y si estos cuantos conceptos inicialmente son entendidos, seguramente usted va a disfrutar ser miembro de esta iglesia. Y si alguna vez usted se mueve a otro lugar, o Dios, mejor que Dios lo mueva y no usted, tenga que buscar una iglesia con el mismo espíritu de un pacto, de un compromiso a ella. Y termino con una ilustración para darle cabida a lo que viene el próximo domingo, si Dios quiere. De la misma manera en que hoy en día usted ve muchas personas que no se quieren casar, y es triste porque los homosexuales sí se quieren casar. Usted ve cómo muchas personas no quieren, no se les da la gana, porque esa es la situación, porque he visto a personas que sí quieren. Son rebeldes y no se quieren casar, pero sí quieren disfrutar la vida marital. Y no quieren pasar por un púlpito donde le diga, repita conmigo estas palabras: yo con este anillo me caso contigo, con este anillo me caso contigo, hago votos. Y no quieren escuchar la declaración pública de que un ministro les diga, por autoridad que la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo, me da, como ministro desde el Evangelio, los declaro marido y mujer. No quieren eso,
Por eso muchas personas no se quieren casar, es la misma razón por la cual muchos no se quieren hacer miembros de una iglesia. Y eso es un problema espiritual, más que un problema social. Y eso tiene que cambiar. Porque ¿cómo trata usted la iglesia de Cristo? ¿Qué es más importante, la relación de la iglesia con Cristo o la relación entre dos esposos? La relación de dos esposos es supremamente importante, pero no tan importante como la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, ¿a dónde tiene usted sus prioridades? Para usted es muy importante que la gente se case, que no viva en fornicación, ¿cierto? ¿Y por qué no es tan importante el compromiso que debe tener un miembro para con su iglesia local? Todo ojo cerrado, cabeza inclinada, y vamos a reflexionar. Vamos a humillarnos delante de Dios esta mañana y reconocer la autoridad de esta iglesia que es Cristo a través de la Biblia. Si lo que usted escuchó no es Biblia, tiene todo el derecho de irse para otra iglesia. Pero si lo que usted escuchó es Biblia, no tiene sino una sola oportunidad de rendirse al señorío de Cristo y decir: yo me rindo al señorío de Cristo, no para salvación, sino porque ya soy salvo. Cristiano, tenemos que rendirnos al señorío de Cristo. Y el Señor manda, Él gobierna sobre su iglesia, Él es la cabeza. Hay la exhortación de someternos a Dios. Y eso es lo que muchos no quieren compromiso. Señor, ayúdanos, por favor. Hay una verdad, hay un problema de ignorancia. Pero ya no diga que es ignorancia, no diga al ángel que fue ignorancia, no. Ya usted lo sabe, el problema es que no quiere aceptar, no quiere reconocer lo que la Biblia dice. ¿Por qué no humillarse delante del señorío de Cristo? ¿Cuál es el problema? Usted reconoce términos y condiciones de toda clase de aplicación en el internet, acepta términos y condiciones para hacer compras, para recibir tarjetas de crédito, para trabajar, para contratos, pero ¿por qué no acepta los términos y condiciones que la Biblia toma para la responsabilidad de ser miembro de esta iglesia? Dígale: Señor, yo necesito los beneficios, pero también adquirir las responsabilidades que adquiere un miembro. Yo te suplico que tu palabra predicada en esta mañana esté cambiando conceptos, esté derribando argumentos, como lo hiciste conmigo. Señor, síguelo haciendo en más personas. Gracias porque nos das la oportunidad de volvernos a ti. Pero si hay alguna persona que por falta de regeneración, Señor, que hoy mismo pueda ser el día de su salvación. Si usted no está seguro de su salvación, no tiene esa absoluta certeza que si muere hoy va al cielo, hoy es el día. Nadie ingresará al cielo sino en esta dispensación, si no se hace miembro de la iglesia de Cristo. No es salvación por obras, sino es el resultado de haber creído en Él, que el Espíritu Santo lo bautiza en un cuerpo. Es la iglesia la que Cristo va a arrebatar cuando Él decida hacerlo. No va a ser un club, no va a ser ni siquiera una reunión cristiana, va a ser su iglesia. Dígale al Señor humildemente, si usted no tiene seguridad de su salvación, dígale: Señor, hoy reconozco que soy pecador y que merezco un castigo por tu justa justicia. Que por favor, Señor, en este día perdones mis pecados, salves mi alma, que la obra de Cristo en la cruz justifique mi alma de mis pecados, y que el precioso Espíritu Santo empiece a desarrollar una vida santa en mi vida. Ayúdanos, Señor. Pídale a Cristo que le salve, mi hermano, mi amigo, y pídale a Cristo que le ayude a crecer en sometimiento, en humildad, en mansedumbre, tal como Cristo lo hizo.
En su vida Él se sometió a sus padres. Es un ejemplo vivo. Señor, ayúdanos a comprender estas verdades espirituales, que tu palabra quede escrita en la mente y en el corazón de todos nosotros, de tal manera que podamos reflejar el carácter de Cristo en cada momento de nuestras vidas. Permite que los hermanos puedan arreglar cuentas contigo y que tu palabra cause gozo, fervor y ánimo en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, mi querido Dios, te amamos, queremos conocerte más y servirte más. Oramos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.